Muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer a todos los que hicieron posible esto y por darme la oportunidad de presentar aquí este tema que vengo a compartirles. Eh, este tema lo que quise desarrollar son temas que utilizamos en el manejo de recursos naturales y dentro de la ecología. Entonces vengo a impartirles un poquito las bases de lo que hacemos para ver si ustedes quisieran continuar con esto y pues formar parte de un posgrado dentro de la facultad. Entonces pues lo titulé como Filogenética y la Ecología. Sí, pues para comenzar primero tenemos que definir un poco qué es la ecología. A lo mejor la mayoría de ustedes ya conocen ese término. En términos generales, la ecología busca cuáles son las razones o cuáles son aquellas interacciones que existen entre los organismos con otros organismos o con estos individuos con su medio ambiente. Busca medir estas fuerzas y cómo estas fuerzas pueden ir afectando la evolución de estos organismos y pues llegar a tener las especies que hoy tenemos hoy en día. Entonces la ecología es una ciencia fundamental dentro hoy en día, principalmente con todos estos fenómenos que estamos viendo como es el cambio climático, ¿no? Y que debido a las actividades antropogénicas que existen, actualmente pues estamos acabando con esta biodiversidad. Entonces es importante que le demos ese peso a esta ciencia. Y la otra, un ejemplo que les traje, no sé si ustedes conozcan la interacción que existe entre las abejas y las flores. A lo mejor damos por hecho de que las abejas siempre han estado aquí y siempre van a seguir aquí, pero es algo real que actualmente las abejas están disminuyendo en su cantidad. Y alguno de ustedes se ha puesto a pensar qué pasaría si estas abejas dejaran de existir, se extinguieran. Pues a lo mejor algunos sabrán que muchas de las flores dependen de las abejas, del fenómeno que ellos hacen como lo que es la polinización. Si estas abejas desaparecen, pues muchas de las plantas que actualmente conocemos podrían llegar a desaparecer. Entonces la ecología se basa en buscar estas interacciones. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos individuos se relacionan entre sí y con su medio ambiente? Y la otra parte de la presentación pues es la filogenética. Y a lo mejor aquí es donde muchos podemos tener duda de cómo o qué es esta palabra. Esta palabra pues simplemente en términos generales significa o busca cuál es la relación evolutiva de estos organismos o cuál es la relación de parentesco que tienen organismos entre las mismas especies, entre una misma especie o con otras especies. Esta ciencia, con ayuda de lo que es el ADN, que la particularidad del ADN es de que todos los organismos vivos poseen ADN, entonces debido a eso nosotros los podemos comparar y esta ciencia pues, nos permite hacer eso, hacer esas comparaciones para buscar ese parentesco y esa relación que han tenido actualmente y años atrás. La filogenética es como un árbol genealógico. Creo que todos hemos escuchado, o por lo menos visto nuestro árbol genealógico familiar, en donde en la parte de la raíz, vamos a llamarla, se encuentran nuestros ancestros, nuestros abuelos en este caso, o si podemos ir más atrás, pues tatarabuelos, ¿no? Y en la siguiente sección, pues se encuentran nuestros padres, nuestros hijos, nuestros tíos, es decir, los hijos de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros abuelos. Y este árbol genealógico va a ir creciendo hacia arriba, hacia las hojas, vamos a llamarlo de una manera, pues mientras sigan surgiendo nuevas generaciones, ¿no? Mientras sigan naciendo más niños, los nietos, etcétera, etcétera, así va a ir aumentando. Y pues aquí no hay ningún problema con el árbol genealógico. Realmente podemos decir, bueno, pues de mis abuelos para acá, pues yo lo voy a conocer. El detalle es cuando queremos ir más atrás, es decir, conocer nuestros ancestros más lejanos. Aquí es donde nosotros vamos a depender, o aquí es donde entra realmente la problemática. ¿Cómo vamos a construir ese árbol genealógico?
con la información que tenemos hoy en día. Probablemente podamos conocer a nuestros ancestros de hace cientos de años, si tenemos suerte, si existen a lo mejor registros, actas de nacimiento, no sé, por ahí una información que hasta nuestros abuelos saben quién fue nuestro tatarabuelo de hace 100 años, 200 años, no sé. Pero cuando esta información se acaba, nosotros ya no podemos viajar más allá. Hasta ahí llegó nuestro límite. Entonces, a lo mucho nosotros podemos viajar unos cientos de años en el pasado. Pero con la filogenética, esto no es una problemática, porque la filogenética nos permite viajar no nada más cientos de años en el pasado, sino miles, millones de años en el pasado. ¿Y por qué es importante esta ciencia dentro de la ecología? Pues es muy importante debido a que con esta ciencia nosotros podemos determinar el parentesco de las especies millones de años atrás. Podemos comprender cómo el cambio dentro del ADN de todos los individuos que hoy conocemos se fue modificando a través del tiempo hasta obtener las especies que actualmente tenemos. Entonces es importante que con esta ciencia podemos nosotros comprender cómo es que surgieron las especies que hoy en día vemos actualmente. Entonces es por eso que la filogenética y la ecología siempre deben de ir de la mano. Con la filogenética podemos comprender muchos fenómenos o muchas incógnitas de las que nosotros teníamos sobre algunas especies. Gracias a la filogenética nosotros nos pudimos dar cuenta durante todos los estudios que el hombre y el chimpancé, por ejemplo, estamos emparentados, somos muy parecidos. De hecho, somos 99% similares, gracias a esta ciencia, a esta comparación que se hizo. Y gracias a esta ciencia, podemos determinar que ambos, el chimpancé y el ser humano, tenemos un ancestro de hace miles de millones de años, que de ahí partimos. Entonces es por eso que es importante hacer el estudio para poder comprender realmente a fondo todas las especies que habitan o que tenemos ahora actualmente con la biodiversidad. Es importante implementar ese tipo de ciencias. Y además, no nada más nos permite viajar en el pasado. Conociendo la información del pasado y hasta el presente, podemos predecir cuáles de esas especies se pueden adaptar mejor a los nuevos cambios climáticos que están ocurriendo. Podemos predecir cuáles de aquellas especies con el aumento de la temperatura pudieran sobrevivir. Podemos inferir en eso. Entonces es algo importante debido a que si queremos nosotros prevenir la extinción de alguna especie, pues tenemos que conocer toda esta información que viene del pasado. Pues la ecología es como el árbol genealógico, tiene una limitante de tiempo. Estas son las eras geológicas, ¿sí? La ecología se mantiene desde la era del Pleistoceno, donde surgieron los humanos, esta es la era donde surgieron los humanos modernos, y pues realmente tenemos una limitante con respecto a eso en la cuestión del tiempo. Pero, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí está una flecha. Pero la filogenética nos permite viajar miles de millones de años todavía más en el pasado y hacer esas comparaciones y buscar esas relaciones que existían entre las especies actuales con las especies anteriores. Y algo muy importante en lo que se basa la filogenética, pues es en el ADN. Como les comenté, todas las especies, organismos vivos que existimos, tenemos ADN, el cual se encuentra pues en las células. Pero este ADN es muy importante porque nos permite hacer esa comparación. Muchas veces hemos escuchado que no puedes comparar manzanas con naranjas, porque son dos cosas distintas. Pues con el ADN, realmente las podemos comparar. Podemos ver a nivel genético, a nivel puntual, cuáles son las similitudes que tienen o cuáles son las diferencias que las hacen una pera y una naranja. Cuando ocurrió esto, pues a los científicos se les ocurrió que vamos a usar el ADN como
como una herramienta. Pero pues primero de esto, para poder obtener el ADN, pues tenemos que sacarlo de la célula. Y actualmente existen técnicas que nos permiten hacer eso. Lo que hacen es romper la célula y mantener íntegro el ADN y nosotros poderlo utilizar. A estos tipos de herramientas se les conoce como herramientas moleculares. ¿Sí? Después, hay una técnica que se le conoce como técnica de PCR. A mí me gusta llamarla copiadora de ADN, simplemente porque esa es su función. Tenemos un fragmento de ADN, la metemos a esta copiadora, implementamos esta técnica, y teóricamente de una copia podemos sacar miles de millones de copias de ADN. Y esto es importante porque especialmente en las muestras que nosotros podemos utilizar, pero que son muestras muy antiguas, la calidad o la cantidad de ADN que podemos nosotros extraer de las células es muy poco. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta técnica como tal, pues realmente no, sería demasiado complicado trabajar con esta cantidad tan pequeña de ADN. Es por eso que cuando se desarrolló esta técnica, pues fue un boom para todas las técnicas que en todas las ciencias que están dentro de la biología, porque poder utilizar miles de millones de copias nos hace el trabajo mucho más sencillo. Otra técnica o herramienta molecular que podemos utilizar es la secuenciación. Para nosotros poder comparar el ADN de una especie, de un individuo con otro individuo, pues tenemos que saber cómo está formado ese ADN, cuál es el orden en el cual está acomodado su ADN. Pues la secuenciación nos permite hacer eso, simplemente nosotros colocamos el ADN en nuestros individuos y la técnica le da un color a cada bloque del ADN y nos da esta secuencia, nos da esta secuencia de color en la cual nosotros podemos determinar el orden en el cual están el ADN acomodado. Y de esta manera nosotros podemos comparar cada uno de los individuos. Aquí a su lado, bueno, a mi lado derecho, a su lado izquierdo, esta letra es un individuo. Podemos decir que es un organismo. ¿Sí? Y si seguimos aquí la línea, la fila, vemos cómo está su secuencia de ADN. Y si las acomodamos todos, de todos los individuos, podemos ver aquellas diferencias que existen en su ADN. Por ejemplo, podría ser, si se fijan en estos dos que están aquí, su ADN es muy similar, probablemente pertenecen a la misma género y especie. Este de aquí tiene algunos cambios de ADN, a lo mejor puede ser una subespecie o alguien muy relacionado cercanamente. Y si vamos moviendo, pues ya empezamos a ver que existen cambios en el genoma. Y aquí es donde podemos ver que a lo mejor estos son peras y estas son las naranjas, ¿no? Que esos son los cambios, esos pequeños cambios que existen en el ADN, es lo que le da la forma a la pera y a la naranja. Eso que a la naranja le da el color naranja, que le da que sea en forma de, que tenga gajos, etc. Entonces, todas esta pequeña información es lo que le da a los individuos cómo están conformados actualmente. Y este ADN pues va a ir cambiando durante el tiempo, va a ir cambiando, se va a ir modificando. Entonces, de esta manera nosotros podemos comparar realmente individuos, organismos de la misma especie o de otras especies. Y debido con este alineamiento, con esta comparación de ADN, nosotros podemos agrupar esos individuos válgame la redundancia, en grupos, ¿sí? Y aquí pues nos dimos cuenta, es cuando, por ejemplo, lo más sencillo, nos dimos cuenta que nosotros somos más parecidos a los chimpancés que a los ornitorrincos, por decirlo de una manera. Debido a esos cambios que existen en el ADN de cada uno de los individuos, pues podemos agruparlos de esta manera. Esa es una de las funciones más comunes que se le da a la filogenética, lo que es la clasificación, lo que es buscar esas agrupaciones de los individuos dentro o de los organismos dentro de la ecología.
Pero pues no termina nada más ahí. Actualmente, un trabajo que se me hizo muy interesante, especialmente con lo que tenemos ahora, lo del cambio climático, pues un grupo de investigadores lo que está preocupado porque debido al aumento de las temperaturas, especialmente en los océanos, muchas de las algas que habitan en los océanos están desapareciendo. Las algas, estos organismos microscópicos que no los alcanzamos a ver a simple vista, son muy importantes a nivel ecológico porque tienen una gran función. Ellos capturan el CO2 que está en el medio ambiente y lo que producen es oxígeno. Entonces, si todos hemos visto un globo, 2/3 partes del planeta está cubierto con agua. Entonces, si llegamos a un tal grado de que estas algas desaparezcan de nuestros océanos, debido al incremento de temperaturas, de todo el cambio climático que estamos ocasionando, pues la cadena trófica, las interacciones que tenían estas algas con los otros organismos, pues van a modificar el equilibrio ecológico y lo que va a ocurrir es algo catastrófico. Entonces, un grupo de investigadores está buscando, tomó muestras de algas de todas partes del mundo y las está comparando, está buscando cuál es su relación de parentesco entre ellas. Y estaba viendo, por ejemplo, está buscando más bien aquellas que puedan soportar temperaturas más altas, pues las está marcando. Está diciendo, ok, esta se parece a la que vive en la Antártida, pero esta soporta mucho más temperatura. Entonces, es probable que si la temperatura del océano aumenta muchísimo, la que sobreviva de todas estas, el grupo que tenemos, va a ser esta alga. Entonces hay que ponerle, obviamente tenemos que ponerle principal atención a que no elevemos la temperatura del océano, pero nos da una idea de cuál de ellas, de estas algas, puede sobrevivir a este cambio climático y se puede adaptar a las nuevas condiciones ambientales que existen. Entonces, es por eso que es importante este tipo de herramienta o este tipo de ciencia como es la filogenética dentro de la ecología, porque nos permite no solamente conocer el pasado, sino predecir un poco o inferir un poco en lo que va a ocurrir en el futuro. Y pues todos nos podemos estar preguntando, bueno, ¿y pero dónde aprendemos estas técnicas, estas ciencias? Pues actualmente algunos de ustedes deben de llevar una materia que se llama biología o biología molecular, en la cual les van a sentar las bases de estas herramientas moleculares, todo lo que les platiqué. Pero es en un posgrado en donde estas herramientas se llevan más allá, se aplican de tal manera que ustedes pueden buscar pueden darle respuesta a alguna incógnita, alguna duda que tengan, una incógnita que tengan, le pueden dar respuesta. Y se hace en un posgrado. Pues yo los invito a que entren, esta es la página, ya se las comentó el doctor Agustín, esta es la página de posgrado. Aquí pueden buscar información de las líneas de investigación que existen en el posgrado, pero creo que lo más importante es que se acerquen a sus maestros. Sus maestros son la primera línea, los que les pueden explicar de mejor manera todo lo que están haciendo, y dependiendo de su interés, pues visiten las diferentes áreas. Pues yo les recomiendo que visiten la de manejo de recursos naturales, ¿verdad? Conozcan esas áreas y les invitamos a que se unan al posgrado. Créanme que el futuro de un país está en su educación y está en las personas, de cómo están educadas estas personas. No podemos ver un futuro de un país si las personas no tienen un alcance a la educación. Y actualmente, muchos nos podemos quejar, pero actualmente estudiar un posgrado les sale gratis, muchachos. Les van a pagar por estudiar. O sea, no van a tener que pagar absolutamente. Ustedes siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, les van a pagar por estudiar. Entonces, no hay excusas para no seguir estudiando. Y en este mundo globalizado, mientras más estudios tengas, más herramientas vas a tener para poder tener éxito en la vida. Pues los invito a que conozcan la página de la facultad. ¿Tienen alguna pregunta? Pues estoy aquí para responder.